Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, miércoles 10 de agosto 2022, para iniciar los trabajos de la semana número 4, la semana de integración, es del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, de Prepalina CEP. Me da mucho gusto saludarlos y pues con varias cuestiones que tratar. El día de hoy vamos a específicamente hablar en particular sobre el proyecto integrador y sobre la revisión de algunos de los materiales que se van a dar esta semana, ¿no? Entonces, considero necesario hacer una revisión general muy, muy rápida sobre las condiciones para que ustedes puedan entregar su proyecto integrador y repetir algunas cosas del foro de integración de la semana número 4, que básicamente son las mismas que la semana pasada, pero que obviamente integran saberes diferentes y yo espero que asimilen los saberes que han aprendido de la semana pasada y que los puedan resolver. Es importante eh, para su calificación, porque desafortunadamente no han sido las mejores calificaciones y eso pues definitivamente va a impactar en su calificación final. La semana 4 tiene una importancia crucial porque el proyecto integrador es el que más valor tiene y eh, estoy tratando de compartir esto con ustedes. Eh, esto, eh, para revisar miren, el proyecto integrador tiene un valor de 30%. Entonces, si ustedes traen arrastrando algunas calificaciones negativas en este 42%, por decir si tienen como un 30, están en el límite. Y si no hicieron todo lo demás, pues es complicado, ¿no? La verdad, se antoja complicado revisar y con todo y que algunas cosas son muy sencillas y fáciles, pero algunos no entran a la plataforma. Entonces quiero intentar darle las herramientas necesarias para que su proyecto integrador y su foro de integración puedan ser evaluados de la manera bueno, alto, digámoslo así. Entonces, bueno, aquí tenemos la semana 4, que es una integración de saberes de las 3 semanas anteriores. Los primeros 5 que están ahí, que están ahí son de la semana número 1, de literatura, ficción y realidad, hasta literatura en lenguas originarias, son de la semana 2 y el resto son de la semana 3. Nos incluyen dos nuevos materiales que son cómo hacer una historieta y cómo usar Pixton. Entonces, pues seguramente van a preguntar cosas como esas que tendrán que ver con Pinkston, pero les voy a dar algunas opciones para esto, sobre todo para utilizar Canva, que es una herramienta muy útil a la hora de hacer sus herramientas y les permite descargarlo fácilmente, porque Pinkston, como se habrán dado cuenta algunos de ustedes, no permite descargar la presentación, solamente tienen que tomarle fotos. Entonces, bueno, voy a dar algunas soluciones para eso. Unas cosas sobre todo que me han preguntado mucho, en especial sobre Pinkston y las presentaciones de PowerPoint, y voy a dar salida a esos textos, ¿no? Entonces, primero, en realidad, es una revisión de los textos anteriores. Solo voy a revisar estos dos, que son cómo hacer una historieta. Voy a poner el video. Después de poner el video, voy a mostrarles lo de Pinkston y luego voy a hablarles de Canva. Cuando termine esto, voy a hacer una revisión de las actividades integradoras y del foro. Y luego, bueno, y al final les voy a enseñar una historieta pasada, de ejemplos de alumnos de generaciones pasadas, para que vean cómo se puede desarrollar una buena historieta. Entonces, bueno, vamos a comenzar rápidamente con esto de la historieta y ver cómo se hace. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios.
También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto en clase. Gracias.
Muy bien, ya que vimos este video que nos va a entrar un poquito más a la parte de las historietas, ahora corresponde mostrarles los diferentes espacios que hay aquí, que es el de Pinkston. Aquí hay algo sobre Pinkston y les dan unas instrucciones específicas. El problema que yo veo con Pinkston es que ustedes no pueden descargar a menos que paguen la historieta. Entonces, lo que les voy a ofrecer es la siguiente solución. Yo tengo dos aspectos importantes cuando hago este tipo de proyectos. El primero es que ustedes hagan su presentación, ahorita la voy a explicar. El primero es que ustedes hagan tu presentación, tomen fotos de Pinkston, que no lo pueden descargar, tomen fotos y hagan una presentación en PowerPoint o bien en documentos de Google, y ese es el link que me deben compartir. La segunda opción es utilizar Canva, que es esta plataforma que también les sugieren y que les he puesto también en los recursos de la semana 4. Canva es un software gratuito, también tiene una sección de paga, pero en general es gratuito, que les va a permitir llevar a cabo todos estos materiales, pizarras, presentaciones, pósters, fichas, videos, incluso hasta post de Instagram o Facebook tiene algunos. Entonces, si ustedes tienen unas plantillas ya definidas que les van a permitir ahorrarse mucho tiempo, sobre todo, si ustedes tienen que darse de alta con Gmail, es mucho más fácil y les va a permitir saltar algunas cuestiones. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, le doy cómics y ya me aparecen un montón de plantillas que tienen que ver con cómics. Algunas son gratis, otras no. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger este. Informe PIR. Entonces ya están los personajes, los dibujos, y ustedes pueden ir alternando los demás. Ven, aquí está vacío, aquí le pueden poner más, ilustraciones, pueden arrastrarlo, aquí están los globos que explicó la persona en el video. Entonces realmente es muy fácil lo que ustedes tendrían que hacer. Les repito, aquí hay muchísimos, algunos sí son de paga, este por ejemplo que yo puse no hay, pero algunos sí son de paga, entonces pues tienen que tener cuidado, simplemente esos ignórenlos y el resto pues háganlos como ustedes prefieran o el que más les guste, ¿no? Entonces aquí en ese caso pues está mucho más fácil revisarlo y ya que esté hecho ustedes solo lo rellenan con lo que ustedes necesiten. Aquí tengo también los pasos para elaborar una historieta, que es herramienta digital. Acabo de abordar ese tema. Define el tema, escribe el argumento, determina las características de los personajes, estructura general, hace una lista, delimita el tiempo, elabora un boceto y manos a la obra. Son los pasos que se los voy a poner también en el texto, en el foro de novedades, para que ustedes puedan revisar cuál es verdaderamente lo que les conviene y cómo hacerlo con una planeación significativa. La semana pasada que escribieron el cuento de las nubes, les puse un ejemplo sobre un video incluso sobre cómo planear la escritura de un texto. Digo, si lo siguieron estaría muy genial, porque les va a permitir tener un poco de orden y organización a la hora de revisar sus textos. Si no lo leyeron, pues les recomiendo que lo revisen para que no hagan preguntas que ya se contestaron. Ya que estamos aquí, ahora sí vamos a explicar las características generales del proyecto integrador, la historieta como creación literaria, y después vamos a explicar cuestiones del foro. En general el foro es muy fácil, es el igual de la semana pasada, pero me sorprendió ver que casi nadie puso bibliografía, y pues eso no les va a permitir, evidentemente, colocar sus textos. Los puse en la primera regla y se los repetí 2 veces más y siguen sin colocar bibliografía. Eso me da muchísima pena porque si no colocan bibliografía, su calificación no va a subir de 8, no va a ser superior a 8. Y si no tiene ciertas características que también les puse, pues desafortunadamente no van a poder eh, subir su calificación. Y si el cómic no tiene las características que yo les estoy pidiendo en esta reunión y en la reunión del viernes, pues evidentemente va a ser muy complicado que aprueben el módulo. Por eso es tan importante esta reunión. Vean, ¿qué necesitas? Bueno, ¿qué entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que organizas los pasos para analizar un texto literario, incluidas el enlace de la historieta. Eh, Eso es de esta forma. Es doble. La forma en que ustedes van a entregar esto es doble. Lo primero que tienen que hacer es, déjenme compartírselos.
Lo primero que tienen que hacer es llenar este formato. Este ejemplo lo puso una alumna un alumno de otra generación, y aquí viene, la historieta como creación literaria, tienen que ordenar los pasos, en realidad tienen que ordenar todos, este alumno lo hizo mal, tienen que ordenar absolutamente todos los que hay aquí de color, aquí como dice, rosa y verde. Si no lo hacen en rosa y verde, aunque pongan los números, es incorrecto. Entonces, bueno, los ordenan y luego tienen que explicarlo. Miren, esto me gustó mucho de este alumno porque hace entre 5 y 10 renglones, que es lo que se les pide. Habla. Luego comparte también borradores de lo que hizo, de la historieta como creación literaria. Y pone en Drive, ponle su enlace, ¿no? Entonces, pues es un recurso excelente para revisar sus cosas, ¿no? Y aquí ponerle la bibliografía, tanto de la historieta como del cuestionario que se le puso. Si esto no está, su calificación no puede ser mayor de 8, y si necesitan una calificación mayor de 8, pues no van a aprobar el módulo. Es muy sencillo, se los he insistido durante 3 semanas y desafortunadamente no han hecho caso. Entonces, pues desafortunadamente van a estar las consecuencias. Repito, no ponen bibliografía, no pueden aspirar más de 8. Si no pueden más de 8, de hecho, no poner bibliografía implica, me parece que 12 puntos en la parte de instrucciones, se les está quitando 8 puntos, entonces pues ya no pueden aspirar a una calificación demasiado alta. Y ahora sí, ¿de qué va a tratar la historieta? La historieta tiene que tratar de alguno de los temas de clase. No es suficiente con que pongan su experiencia en este módulo. No es suficiente que me cuenten que aprendieron. Tienen que desarrollar forzosamente un tema de clase. Frankenstein, la debutante, las nubes, forma y fondo, literatura indígena, literatura del siglo XIX, forma y fondo, personajes, narrador, poesía, Sor Juana, o sea, hay un montón de personajes y tienen que desarrollar uno de los textos. Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, de cómo se puede desarrollar un texto. Permítanme, por favor, lo estoy marcando aquí. Aquí está. Ustedes tienen que colocar acá. Vean, esta persona aprendió cuáles son las características específicas de las historietas, hace sus diálogos y vean cómo va pasando los diálogos. Una vez que tiene los diálogos, vean, textos literarios, géneros literarios, narrativa, lírica y dramática, y lo va desarrollando. ¿No? Aquí habla de su experiencia, pero aquí sigue desarrollando un tema. ¿Sí? Aquí explica qué es el fondo, qué es la forma, habla de la debutante, habla de Frankenstein, habla de las vanguardias, y esta es una calificación altísima, porque además de que hizo todo, hizo 14 diapositivas, yo les pido que por lo menos sean 9, el mínimo son 9. Comparte su experiencia y conocimientos y desarrolla un texto, que son las habilidades básicas que deberían desarrollar en este módulo. Entonces, una vez que ya acaba, pone toda la bibliografía, diapositiva por diapositiva. Entonces, a esa persona no le puedo decir nada porque usó conocimientos, puso bibliografía y desarrolló habilidades. Eso es suficiente para que tenga una altísima calificación. A esta no le puedo poner ningún reproche, si acaso algunas cosas de ortografía, pero en realidad recuerdo que esta persona sacó una calificación altísima. Entonces, pues les pongo como un modelo, no se los puedo poner como en el foro de novedades, pero revisen cómo está o revisen el video para que puedan enterarse de lo que tienen que hacer. Y de las diapositivas, por última vez, repito, no se trata solo de compartir una experiencia, se trata de colocar textos, de hablar sobre textos o de temas que ustedes ya vieron y desarrollarlos aquí. La razón es muy simple. Me van a demostrar a mí que hicieron algo durante las anteriores 3 semanas, que llevaron a cabo alguna habilidad y que no solamente se dedicaron a copiar. Entonces, esa es la razón. Y si no ponen bibliografía, querrá decir que no vieron este video. Y si no vieron este video, querrá decir que no están siguiendo instrucciones. Y si no siguen instrucciones, querrá decir que no pueden tener una calificación alta. Entonces, les pido encarecidamente que me escriban a través del chat o a través del correo electrónico
para saber cuáles son sus inquietudes al respecto y que no se esperen hasta el último momento. Entonces, bueno, ese es el proyecto integrador. Ahora voy a compartirles el foro de integración Poesía Digital. Tienen que hacer 5 participaciones forzosamente y las reglas son las mismas. 1, participaciones no en días consecutivos, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Se puede, lo máximo que se pueden son 3 días, no, perdón, 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo se penaliza, sábado y domingo se penaliza y domingo se super penaliza. Por ahí alguien preguntó si había hecho sus 5 participaciones en un día y que si ya era suficiente. No, de hecho es lo opuesto a las instrucciones que están ahí. Eso quiere decir que la persona que hizo 5 participaciones el mismo día no leyó las instrucciones, ni revisó este video, ni el de la semana pasada. Entonces, pues no puede aspirar a una calificación alta. Otra cosa importante es de 5 a 10 renglones forzosamente, no es opcional. Tienen que colocar 5 a 10 renglones forzosamente y también tienen que colocar forzosamente bibliografía y citas textuales o paráfrasis en cada una de las participaciones. Vi desafortunadamente muchos en el foro la semana 3, que me colocaban, sí estoy de acuerdo compañera, buena tarde. Eso no es una participación, eso no demuestra ni capacidad de investigación, ni opinión argumentada, ni siquiera demuestra que sabes de qué estás hablando. Simplemente asientes de una forma condescendiente y justo es lo que no estamos intentando hacer. Estamos intentando que desarrolles habilidades. Una de las habilidades es la de opinar. Y si pones sí estoy de acuerdo compañera o no estoy de acuerdo compañera, sin bibliografía, sin citas, sin desarrollar tus ideas, pues en realidad no tiene mucho sentido que participes. Es como anular una participación. Para mí, decir que participas con ese tipo de participaciones es como si no participaras y como lo dejaras en blanco, ¿no? Porque realmente no sirve para desarrollar habilidades y no les va a servir ni en este ni en el siguiente módulo que es argumentación. Entonces, pues evítenlo. Cuiden las reglas en etiqueta, cuiden la ortografía, cuiden la extensión, 5 a 10 renglones, cuiden las bibliografías, las citas y las paráfrasis y utilicen la bibliografía que hay aquí, no tienen que buscar a otro lado, ¿no? Entonces son de los errores que he encontrado, que participan un día hacen todo, que hacen 2 renglones, que no ponen bibliografía. Eso ya les rebajó alrededor de un 30-40% de calificación, me da mucha pena, pero ha sido una constante con ustedes y desafortunadamente no lo están resolviendo. Ojalá lo puedan resolver en esta cuarta. Tienen que hacer 5 aportaciones, tienen que ver lo de experiencia estética que ya habíamos revisado en semanas anteriores y que ya deben saber qué es una experiencia estética, deben poder hablar de manera fluida sobre qué es una experiencia estética. Y luego tienen que hacer algunas opiniones, por supuesto, buscar ejemplos en internet o aquí mismo en los textos que están aquí, buscar cosas que tengan que ver con difundir y preservar lenguas indígenas. Hay un bloque sobre eso. Entonces, lo que pasa es que solamente opinan sin saber. Entonces, realmente no tienen el conocimiento para opinar. ¿Cómo lo voy a adquirir? Pues revisando las semanas anteriores, lo de literatura indígena, que fue la semana pasada. Es muy fácil. Revisas, lees, tomas algunas notas y opinas, citas y pones bibliografía. Es muy sencillo y realmente les va a dar una calificación muy alta si hacen esos pequeñísimos pasos. La tercera participación retroalimenta las aportaciones de un compañero. También debes buscar bibliografía, estés o no estés de acuerdo con él y tienes que colocarla. En la cuarta, tienes que responder el planteamiento. Los poemas generados por medio de la herramienta el poeta digital se pueden considerar textos literarios. Recuerden que es a través de una especie de programa, de un Excel, me parece, que se crea un poema. Es como si lo creara una máquina en lugar de un humano y me van a decir si eso es literatura. Pues hay ciertas características que la hacen literaria y realmente que sea hecho por un ser humano no exenta de que pueda ser literatura, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Ahí dice abajo, bien claro, justifica tu respuesta, recuerda retomar lo que aprendiste durante el módulo, investigar información adicional en caso de que lo consideres necesario. En realidad considero que es muy necesario hacerlo. Es indispensable y obligatorio, mejor dicho. Y en la última participación, retroalimenta alguna aportación, también tienen que hacerlo. Hay muchísimo material y lo único que deben demostrar en este foro, que desafortunadamente no demostraron en el anterior, es que saben que leyeron y pueden desarrollarlo y hablar sobre él. Eso es lo que tienen que desarrollar en el foro.
De otra forma, pues no sirve mucho la participación tardía, no sirve mucho la participación al vapor, porque realmente a mí no me demuestra nada más que intentaron participar o intentaron cumplir, pero de manera deficiente. Entonces, pues ojalá no echen saco roto esta información y puedan revisarla. Pues bien, con esto terminaría la revisión del día de hoy, que tiene que ver muchísimo con los contenidos, cómics, Canva, Pixton, foro de integración y historieta como creación literaria. Entonces, no lo echen en saco roto. El viernes voy a seguir trabajando con algunas cuestiones y voy a repetir algunas otras. Y ya tendré muchísimas preguntas que ustedes harán en las reuniones. Aquí desarrollé algunas. Sí puede ser en PowerPoint, sí puede ser de Pixton y lo pueden crear. También puede ser un PDF de Canva. Pueden descargar el PDF de Canva, es gratis. Y me pueden compartir ese también. O también me pueden, si me comparten un link, no me compartan el link directo con Canva, súbanlo a Drive y ese es el que me van a compartir. Entonces es mucho más fácil. Recuerden que pueden seguir participando en el foro el foro aprendiendo durante el fin de semana y también en el foro de integración. Y cuáles son y también me pueden consultar ya sea por correo electrónico o por el chat interno. Para estas cuestiones de las citas o de la bibliografía en general, les puedo ayudar con mucho gusto sobre esto. Me despido, que tengan un buen día y nos vemos el viernes.